¿Ustedes están de acuerdo que cuando hacemos una suma, por ejemplo, 3 más 4 igual a 7, pues lo que hacemos es sumar de 2 en 2, ¿no? ¿O hay alguien que pueda hacer una suma con 3 elementos al mismo tiempo? Por ejemplo, que yo tenga 3 más 2 más 2, pues sabemos que es 7. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando realizamos una operación como la suma, primero hacemos este resultado, nos queda 4, y después sumamos con el tercer elemento, es decir, solamente podemos hacer operaciones de 2 en 2. Como nada más podemos hacer operaciones de 2 en 2, utilizar elementos de 2 en 2 en las operaciones, esto es a lo que le vamos a llamar una operación binaria, porque solamente podemos trabajar de 2 en 2 elementos. Otro ejemplo de operación binaria, además de la suma, pues es la multiplicación. También la multiplicación la podemos hacer, la definimos como una operación binaria, solo podemos multiplicar de 2 en 2. El caso de la resta, pues es un caso especial de la suma. La división es un caso especial de la multiplicación. Díganme, ¿ustedes conocen alguna otra operación binaria? Esta exponenciación es un caso especial de la multiplicación. Entonces sigue siendo multiplicación. Fíjense, otro ejemplo de operación binaria es este. Si yo hago f composición g, la composición entre funciones solamente puedo hacerlas de 2 en 2. A f de x la evalúo con g de x. Si lo hago con 3, pues primero tengo que hacer una composición y después tengo que realizar la composición con el del resultado, la función compuesta resultado, con la tercera función que estoy trabajando. Entonces este es otro ejemplo de operación binaria y no tiene nada que ver con la suma y con la multiplicación, porque es directamente una operación definida única y exclusivamente entre funciones. ¿Conocen alguna otra operación binaria? El producto cruz vectorial, U cruz V, o el producto punto, U punto V. Estas dos también son operaciones binarias porque toman dos elementos y nos devuelven un resultado. Entonces, ahora, una cosa importante de las operaciones binarias es una característica que debemos conservar siempre y es la siguiente. Si yo tengo una operación binaria, voy a llamarla asterisco. Es un símbolo de manera general para denotar a la operación binaria. Entonces, lo que debo considerar aquí es lo siguiente. Voy a tener dos elementos A y B. Estos dos elementos A y B deben pertenecer a un conjunto S. Un conjunto de elementos que no esté vacío. Entonces, los elementos A y B que pertenecen a S son los que voy a utilizar para la operación binaria A asterisco B. Y esto me va a devolver un resultado. Entonces, la operación binaria es tomar dos elementos de un conjunto, el que ustedes quieran, y asignarle un resultado. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante la operación binaria. La regla, lo que le llamamos la regla de correspondencia de la operación binaria. Ahora, pregunta. Con lo que hablamos anteriormente respecto a esta parte de algunos ejemplos de operación binaria. Este elemento C, díganme, ¿pertenece a S?
o no pertenece a ese. A ver, veamos. Voy a subirle más para los... Entonces, pues la suma, la multiplicación son operaciones binarias que el resultado pertenece al conjunto. La composición de funciones también. El producto cruz también. ¿Por qué? Porque el producto cruz solo lo puedo hacer entre vectores de 3 componentes para que me devuelva un vector de 3 componentes. Sin embargo, el producto punto no. El resultado no es parte del conjunto. ¿Por qué no es parte del conjunto? Porque cuando yo tomo el producto punto, entre dos vectores lo que me devuelve es un escalar y el escalar pues no es un vector. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que C siempre debe pertenecer al conjunto S, pues resulta que ya no cumpliría con lo que es la operación binaria. Ahora, les hago el comentario. Dependiendo del criterio que se maneje, la operación binaria va a considerar que el resultado sí es o no es perteneciente al conjunto que estamos usando. Entonces, para efectos de nuestro curso, voy a considerar lo siguiente. Si el resultado pertenece a la operación binaria, al conjunto de los elementos de la operación binaria, voy a decir que sí y que no. Es decir, vamos a englobar los dos casos dentro de la operación binaria. Entonces, si yo tengo dos elementos, los trabajo con una operación y me devuelve un resultado independientemente de la naturaleza del resultado, eso es mi operación binaria. Voy a tomar lo siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo que ya acabamos de definir la operación binaria y que la suma y la multiplicación son operaciones binarias, ¿no? Aquí una pregunta. ¿Qué es lo que hacemos para que las operaciones binarias se calculen de manera más eficiente? Por ejemplo, si yo tengo la operación binaria 4 más 3 menos 2 más 8 más 1 y quiero saber el resultado. ¿Qué es lo que hacen para que esta operación binaria sea más eficiente? Agrupan. Ok, entonces podemos agrupar. Podemos agrupar y usamos propiedades. Podemos agrupar estos ya están agrupados y este que quede al final en un solo grupo. Y uso propiedades, por ejemplo, puedo conmutar. Puedo resolver esta suma para que me dé 7 y conmutar estos dos para que me quede menos 2 más 8 más 7 más 1 y entonces puedo agrupar estos dos y ya me devuelva el menos 8, el 8 nada más. Y otra cuestión es que también puedo, por ejemplo, distribuir este signo negativo, lo puedo distribuir sobre la suma que tenemos aquí para que me quede menos 2 menos 8 más 8. Podemos seguir agrupando. Ahora agrupo estos dos y sabemos que al agrupar esos dos, pues lo que me va a devolver es 0. Y al sumar menos 2 más 0, pues me queda que el resultado es menos 2. Y así hemos hecho más eficiente la operación. Pues lo que hemos estado aplicando en esta parte son precisamente propiedades. Por ahí lo comentaron. Entonces, tengo una propiedad aquí. Al momento de hacer la conmutación, al momento de hacer la agrupación, cuando sumo el menos 8 y el más 8 y cuando sumo con 0. Son propiedades que puede cumplir la operación binaria y estas propiedades nos van a designar lo que serían las estructuras algebraicas. Entonces, en general,
Toda operación binaria, independientemente de si es una suma o una composición o lo que nosotros establezcamos como operación binaria, la regla de correspondencia, va a cumplir, mejor dicho, puede o no cumplir con algunas propiedades. Entonces, en particular, tenemos la cerradura. La cerradura me indica que si yo tengo la operación binaria A asterisco B, pues esta va a pertenecer al conjunto S, considerando que A y B son precisamente de ese conjunto S. Voy a tener además la asociación. Con la asociación podemos agrupar A asterisco, B asterisco C, y entonces eso lo puedo agrupar también como A asterisco, B asterisco C. Tenemos una muy famosa, la conmutación. Lo que sabemos del orden de los operandos no altera el resultado. Pues es que puedo cambiar el orden de los operandos y se conserva el resultado. Que probablemente conozcan quienes están recursando, lo conozcan como el elemento idéntico. Yo prefiero llamarle el elemento neutro. Aquí está, elemento neutro. ¿Por qué prefiero llamarle elemento neutro? Porque es un elemento que en general lo vamos a denotar como E, tal que al aplicar la operación binaria con cualquier otro elemento, pues no lo va a afectar. Es como siempre lo he dicho, es como la crema de sus zapatos de color neutro. Cuando ustedes le aplican esa crema, pues no les afecta el color. Por eso es que hay quienes le conocemos como elemento neutro y hay quienes le conocen como elemento idéntico, pero es el mismo. Y la última propiedad para una sola operación, pues son los elementos inversos. Los elementos inversos vendrían siendo todos aquellos elementos que al operarse entre sí nos devuelve el neutro. Entonces, aquí nada más hago una acotación. E, en general lo vamos a denotar como el elemento neutro, a menos que estemos estableciendo más de una operación, pues entonces va a ser otra notación, ¿sí? Y los elementos inversos los vamos a denotar como A'. Hay quienes denotan a los elementos inversos como A a la menos 1, pero prefiero evitar esta notación. Prefiero evitarla porque se puede confundir con la notación del inverso multiplicativo y en las operaciones binarias no necesariamente vamos a tener la multiplicación como operación, sino podemos inventarnos otra operación binaria y pues entonces podríamos caer en confusión cuando utilicemos esa notación a la menos 1. Voy a tomar esta operación binaria A asterisco B y la definimos como A más B menos 3. Vamos a definir que A y B pertenecen a los números enteros. Bien, entonces aquí vamos a probar las propiedades que acabamos de comentar. Más adelante vamos a ver un ejemplo un poquito diferente utilizando una tablita y vamos a realizar la comprobación de esas propiedades
de acuerdo a cómo esté establecida la operación binaria. Aquí lo importante es, siempre debemos tomar en cuenta la regla de correspondencia de la operación. Esta que nos aparece aquí es nuestra base desde donde vamos a partir para probar cada una de las propiedades. Entonces, voy a comenzar con la cerradura. Y vamos a verificar si esta operación binaria cumple con cerradura. Recordemos que la definición de cerradura me dice que A asterisco B debe pertenecer al conjunto, que en este caso deben ser los números enteros Z. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar el resultado. Entonces, yo tengo que la operación binaria es A asterisco B igual a todo esto. Entonces, lo que quiero analizar es lo siguiente. Este resultado pertenece al conjunto de los números enteros. Sí, ¿por qué pertenece al conjunto de los enteros? Entonces tenemos que A y B pertenece a los enteros. Es lo que ya nos habían dicho desde un inicio acá arriba. Pero además sabemos que menos 3 pues es un número entero. Y eso quiere decir que cuando sumo enteros, en este caso A más B menos 3, pues también pertenece a dicho conjunto. De tal forma que aquí ustedes pueden darse cuenta que esta operación binaria es cerrada. Cuando yo tomo los elementos A más B, A y B, que son enteros, los sumo y les sumo menos 3, pues no voy a obtener otra cosa más que un número entero. De tal forma que podemos entonces concluir que esta operación se satisface o se cumple, ¿sí? Entonces, esta operación binaria es cerrada. Entonces, vamos a probar lo que es la asociación. Bueno, respecto a la asociación, voy a definir tres elementos completamente diferentes. Voy a decir X, Y, Z, que pertenecen al conjunto de los números enteros. Entonces, ¿por qué uso estos tres diferentes? Para que pueda utilizar la regla de correspondencia, hasta ahí le bajo, y pueda realizar una sustitución. Nuestra regla de correspondencia nos va a servir como un patrón, como si fuese una función. ¿Qué es lo que hacen con una función para evaluar esa función en un elemento? ¿Qué hacen? Donde hay X sustituyen lo que quieren evaluar, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, la asociación con estos tres elementos X, Y, Z la definimos así. X asterisco Y asterisco Z. Y esto tiene que ser igual a X asterisco Y. Déjenme dibujo bien la Y. Asterisco Z. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es una evaluación. Vamos a tomar lo que está dentro del paréntesis, que es esta parte de aquí, y vamos a compararlo con la regla de correspondencia que tenemos acá. Es más, para no rayar la parte de la conmutación, voy a reescribir la regla de correspondencia de la conmutación de la cerradura. Voy a reescribir la regla de correspondencia aquí. Entonces, vamos a hacer una sustitución. Si yo sustituyo X asterisco Z aquí, quiere decir que A
la voy a sustituir por Y. Y B la voy a sustituir por Z. Entonces aquí voy a poner Y asterisco Z. Bien. ¿Cómo les quedaría el resultado de esta operación haciendo esa sustitución? Solamente que en este caso no pondremos A y B porque estamos trabajando Y y Z, entonces nos quedaría Y más Z menos 3. Entonces dense cuenta que lo que acabo de anotar aquí pues es nada más comparar lo que hay en la regla de correspondencia de la operación, comparar la operación que estoy realizando y hacer la sustitución, como si fuese una función. Donde hay A sustituyo el primer operando, donde hay B sustituyo el segundo operando. Entonces lo que tenemos aquí vendría siendo Y más Z menos 3. Este es el resultado de esta parte de la operación. Bien. A ver, díganme qué les quedaría acá en X asterisco Y, siguiendo la regla de la operación. Entonces aquí sí nos quedaría X más Y menos 3. Bien. Y pues seguimos acarreando el asterisco Z de un lado y el X asterisco. Porque lo único que acabamos de hacer es la operación en el paréntesis. Todavía nos hace falta hacer la operación fuera del paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos realizando para comprobar que existe asociación en esta operación binaria no es otra cosa más que ir desarrollando ambos lados de la igualdad con la regla de correspondencia que nos den, ¿sí? Ahora, todavía no terminamos porque debemos aplicar nuevamente la operación asterisco para quitar el último nivel de la operación, lo que está fuera del paréntesis. Pero aquí lo que les recomiendo es hacer un cambio de variable. Digan que todo esto que les aparece aquí en Y más Z menos 3, digan que es alfa. De tal manera que les va a quedar como X asterisco alfa de este lado. Y del otro, pues digan que todo esto es beta, para que les quede beta asterisco Z. Y entonces ya maneje nuevamente una operación binaria. Si ustedes se dan cuenta, pues esto que hice de hacer el cambio de variable no es otra cosa más que hacer de una forma oficial la operación en 2, obtener un resultado, darle nombre a ese resultado y operar con el tercer elemento. Eso es lo que estamos haciendo con este cambio de variable, ¿sí? Entonces, si volvemos a evaluar con esas nuevas expresiones la regla de correspondencia A asterisco B, pues ahora nos va a quedar en X asterisco alfa, pues nos quedaría X más alfa menos 3. Y en beta asterisco Z, pues nos quedaría beta más Z menos 3. Díganme si son iguales. Sí, exactamente. Aquí podríamos decir, no, pues sí son iguales. Si tienen una visión matemática, pues con mucha experiencia. Pero como apenas estamos precisamente aprendiendo esta parte de la matemática, lo más conveniente y de hecho lo correcto es que regresemos del cambio de variable. Entonces, este alfa ya sabemos que nos vale Y más Z menos 3. De la operación, pues estoy arrastrando este menos 3. Entonces, aquí para que lo vean claramente, este menos 3 es el de acá arriba. Y
este menos 3, déjame lo pongo con otro color un poquito más claro. Este menos 3 es el menos 3 de acá del cambio de variable, ¿sí? Y me falta aquí agregarle un x más. Y esto tiene que ser igual. Regreso a beta a su forma original o del cambio de variable. Me quedaría x más y menos 3, que es lo que vale beta. Y le sumo z menos 3. Bien. Digo, podemos reducir los menos 3, pero aquí ustedes pueden observar que ya son iguales, ¿no? Ahora sí ya se ven iguales. Lo voy a poner con este color. Este que tenemos aquí es el mismo que tenemos acá. Entonces sí hay igualdad. Aquí vemos que en la asociación hay igualdad. Como llegamos a una igualdad en el desarrollo de esta operación binaria, pues resulta que aquí también se cumple esta propiedad. Y entonces decimos que la operación es asociativa. Ahora aquí les hago nada más un comentario. De todas las propiedades que vamos a ver, esta y la distribución son las más largas de probar porque tenemos que estar desarrollando ambos lados de la desigualdad. En un inicio, si ustedes tienen la oportunidad de hacer el cambio de variable para que les sea más claro, háganlo. Si no hay ningún problema con que se salten el cambio de variable, pues pueden hacerlo de esa forma, ¿sí? Vamos a probar la siguiente propiedad. En este caso me voy a saltar la conmutación, porque quiero ver directamente el elemento neutro. Entonces, no me acuerdo si le puse numeración. Ah, no le estoy poniendo numeración. Entonces nada más voy a poner el elemento neutro. Y voy a reescribir la operación binaria. Entonces a asterisco b es igual a a más b menos 3. Bien. Para el elemento neutro me dice, pues un elemento que le voy a llamar x, asterisco, el elemento neutro me tiene que devolver x. Ahora, aquí nada más especificaciones respecto a la propiedad. El elemento neutro e debe pertenecer al conjunto que estamos trabajando, que en este caso pues es de los enteros. Entonces, cuando investiguemos la propiedad del elemento neutro, ese elemento e siempre debe pertenecer al conjunto que estamos trabajando. Siempre. Si no pertenece, entonces la propiedad no se cumple. Y otra cuestión, el elemento e debe ser único, debe tener un valor determinado. Por eso es singular el nombre de la propiedad, elemento neutro. No existen elementos neutros, a menos que tengamos uno para una operación binaria, para operaciones binarias diferentes. Si nada más trabajamos una operación binaria, solo tenemos un elemento neutro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como la propiedad es elemento neutro, necesitamos conocer cuál es este elemento e. No nos interesa saber el valor de x. X puede ser cualquier número dentro del conjunto de los enteros. En este caso, el que nos interesa saber su valor específico es e. Por lo tanto, pues vamos a investigar cuál es ese valor. Entonces, aplico la operación x asterisco e, me va a devolver x más e menos 3 es igual a x. Entonces, quiero conocer e. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar esa incógnita e. Entonces, ustedes pueden ver de esta ecuación que puedo simplificar a ambos lados x. Y de esta forma me va a quedar que e menos 3 es igual a 0. Y entonces e tiene valor de 3.
¿Cumple con las dos características que mencionamos hace un momento? Sí cumple. Entonces, 3 es un entero y además pues, no existe otro elemento que sea 3. Entonces, pues 3 no tiene otro elemento, no tiene otro valor más que 3. Y por lo tanto, pues cumple, satisface esta propiedad. Entonces, con esto hemos investigado 3 de las 5 propiedades de una operación binaria. Vimos cómo se investiga la cerradura en esta operación. Vimos cómo se investiga la asociación, que en este caso sería desarrollando la propiedad. Y acabamos de ver cómo encontrar el elemento neutro. A ver, les pregunto ahora. Vamos a investigar los elementos inversos. Debido a que el elemento inverso o los elementos inversos nos indican que x asterisco x' me tiene que devolver el elemento neutro, aquí les pregunto varias cosas. La primera, ¿qué sucede si no existe elemento neutro? Si no hay neutro, pues ya no tienen por qué pelearse con los inversos, automáticamente no existen, porque es una propiedad que depende del neutro. Bien, segunda, el nombre de la propiedad está en plural. Eso, a diferencia del neutro, ¿qué querrá decir? Aquí sí existen elementos inversos. Y para los elementos inversos, en este caso lo que sería x', que es nuestro elemento inverso, debe existir para todo valor x dentro del conjunto. Si existe un elemento con un elemento que no cumpla, un elemento inverso que no cumpla con ser parte del conjunto, entonces decimos que no cumple elementos inversos. Más adelante con las estructuras algebraicas ya vamos a hacer ciertas excepciones y vamos a catalogar esas excepciones de una manera que sea acorde con lo que ya sabemos. Pero de inicio, con un elemento inverso que no exista, entonces no existen elementos inversos. ¿Sí? La última pregunta respecto a esto. ¿Qué es lo que harían para obtener el elemento inverso? Calcular primero el neutro es lo primero que debemos hacer para los inversos, porque pues, si no sabemos el neutro, pues no podemos calcular inversos. Calcular una tabla solamente si tenemos operaciones finitas en conjuntos finitos. ¿A qué me refiero con eso? A que los elementos los podamos contar. Si no los podemos contar, pues no podemos hacer una tabla. Entonces, en este caso es el conjunto de los enteros. Los enteros son un conjunto infinito, entonces aquí no podemos hacer una tabla. Lo que sí podemos hacer es lo mismo que hicimos en el elemento neutro, que es un despeje. Fíjense, voy a aplicar la operación binaria. X más su inverso menos 3 me tiene que dar el neutro, que ya sabemos que es 3. Bueno, ¿a quién quiero conocer? Al inverso, pues hago un despeje. Entonces, x inverso es igual a 3. Menos 3 se simplifica sumando a ambos lados 3. Y esta x se simplifica restando a ambos lados x. Entonces, dense cuenta que ya tengo el inverso despejado. Entonces, el inverso es 6 menos x. ¿Qué es lo que sucede aquí? Díganme si existe alguna condición para la cual x', el inverso, no exista. Tomemos en cuenta que si x pertenece a los enteros,
El inverso, ¿qué nos va a devolver? Un entero. ¿Habrá alguna condición para la cual esta resta de 6 menos un entero no nos devuelva un entero? No, no hay condiciones. Por lo tanto, los elementos inversos pertenecen al conjunto de los números enteros y en consecuencia se cumple esta propiedad, ¿sí? A menos que ustedes vean que la naturaleza del elemento neutro o del inverso no se satisface con el conjunto que estén trabajando, pues entonces no cumple esas propiedades. O que ustedes vean que se requiere alguna condición para que el elemento exista, pues entonces tampoco satisface esas propiedades, ¿sí? Y pues vamos a ver la última propiedad. ¿Qué es la conmutación? Entonces, la conmutación me indica que A asterisco B tendría que ser igual a B asterisco A. Recordemos que la operación binaria es A asterisco B igual a esta suma. Bien, entonces, aplico la operación. Me quedaría A más B menos 3 de este lado. Y del otro lado, ¿cómo me quedaría? Entonces exactamente me quedaría B más A menos 3 porque como estoy conmutando los operandos, pues tengo que conmutarlos en la regla de correspondencia. Entonces solamente intercambio A por B y B por A. Bueno, a ver, ya habíamos dicho que esto sí nos da un entero. ¿La suma de enteros es conmutativa? Sí, la suma de enteros es conmutativa. Entonces, esta suma la puedo cambiar de esta manera. ¿Son iguales? Sí. Entonces la operación se satisface o cumple con la conmutación. Entonces, con esto hemos probado las 5 propiedades que tiene una operación binaria. En este caso, una operación binaria que definimos como A asterisco B igual a B, A más B menos 3. Entonces, este es el proceso que debemos seguir cada vez que verifiquemos qué propiedad puede cumplir o no una operación binaria, ¿sí? Ahora, como se los comenté al inicio, la regla de correspondencia no necesariamente es de esta forma. Si ustedes tienen una regla de correspondencia como esta, pues vamos a decir que es una regla analítica. Y si tenemos una regla de correspondencia, como veremos la siguiente sesión, en forma de tabla, pues vamos a decir que es una regla por extensión, ¿sí? Porque nos va a denotar cuál es el resultado de la operación caso por caso, ¿sí? Entonces, pues nos vemos el jueves. Cuídense mucho.